Buen día a todos y todas, desde el uso horario donde estén, aquí en Buenos Aires, buenos días. Lo que vamos a hablar hoy es básicamente de la implementación, la construcción de un modelo de integración epidemiológico y económico, macroeconómico, para evaluar el impacto de la pandemia sobre tanto la salud como la economía. Es el título que tiene este webinar. En realidad, pensemos que hace solo 2 años estábamos prácticamente en el peor momento de la pandemia en el mundo, con un enorme marco de incertidumbre, donde en la humanidad, de manera inédita en toda su historia, casi 2/3 partes estaban encerradas o confinadas. Esto jamás había sucedido, con una pandemia donde así que se tenían muy pocos instrumentos para mitigarla y muy poco conocimiento, tanto sobre la biología del virus como sobre la epidemiología de la enfermedad. Aún así, los tomadores de decisión tenían que tomar decisiones sobre qué hacer y cómo controlar, cómo preparar los sistemas de salud frente a una emergencia de tal magnitud como fue la pandemia. En ese marco de incertidumbre, con muchísimas incógnitas, había de todos modos que tomar decisiones y aparecieron muchos modelos. Y los modelos, obviamente, con todas sus limitaciones, son una importante herramienta para informar la toma de decisiones, pero no dejan de ser modelos, como, digamos, parafraseando lo que fue un famoso cuadro de René Magritte, un pintor surrealista de hace prácticamente un siglo, belga, cuando pintó, digamos, una pipa, y el título era «Ceci n'est pas une pipe», esto no es una pipa, y lo que quería decir era que en realidad no era una pipa, era la representación de una pipa. Y lo que, analogando, digamos, los modelos son una representación de la realidad, pero no son la realidad, pero ayudan mucho. Nosotros venimos trabajando en modelos epidemiológicos desde hace más de 2 años, desde el principio de la pandemia. Y en el primer año, cuando había muy poco conocimiento, como les decía, pero se tenían que tomar medidas, nosotros fuimos tratando de anticipar, digamos, cuáles podían ser las consecuencias epidemiológicas y sobre los sistemas de salud de las medidas que se iban tomando en función de las características que hasta ese momento estaba adoptando la enfermedad. Y de alguna manera construimos un modelo de, digamos, de preparación y respuesta de los sistemas de salud ante la emergencia del COVID, con un foco en Latinoamérica y el Caribe. Y este proyecto, que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, se hizo para, como les decía, los 27 países que forman parte de la comunidad del BID en Latinoamérica y el Caribe. Y lo que básicamente tratábamos de ver era cómo el impacto de las diferentes restricciones, se tratara del lockdown, el confinamiento estricto, o de medidas parciales desde el cierre de las escuelas o de los comercios residenciales o de la industria o las restricciones del transporte, afectaban la movilidad, la trayectoria de la epidemia y cómo esto iba repercutiendo en la ocupación de camas de terapia intensiva, no solamente en las hospitalizaciones y las muertes, sino también cómo podían responder los sistemas con digamos, el personal médico, de enfermería, los terapistas respiratorios, los respiradores, recordemos la realidad hace ya 2 años. Y de alguna manera esto permitía que los decisores, era un modelo muy amigable, muy interactivo, muy customizable por parte de los usadores, quienes podían usar el modelo, podían ir modelando, justamente moldeando cuál podía ser el impacto de las medidas que se tomaran y anticipar, por ejemplo, si se abría, si se relajaban las medidas, cuál podía ser el impacto epidemiológico sobre las muertes, los casos, pero también las hospitalizaciones, la ocupación de camas, etc. Y así fuimos avanzando en el año 21 con financiamiento tanto de la Organización Mundial de la Salud como también del Banco Interamericano de Desarrollo. Desarrollamos un modelo para analizar y evaluar el impacto epidemiológico de las diferentes estrategias de vacunación en los países, complementando con un análisis de costo-efectividad de la vacunación versus restricciones, y tratando de modelar en este momento las interacciones que habían entre el avance de las campañas de vacunación y las restricciones. Y finalmente, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, este año desarrollamos un modelo integrado
donde no solo analizamos el impacto epidemiológico, sino también el impacto macroeconómico sobre la producción, sobre el impacto sobre el PBI, de manera interactiva con el impacto epidemiológico a medida también que la campaña de vacunación iba avanzando. Y un poco eso es lo que vamos a presentar hoy. Yo soy Dolphy Rubinstein, soy médico, epidemiólogo, profesor de salud pública de la Universidad de Buenos Aires y actual director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Y quiero presentarles a los panelistas, a Eduardo Levi-Yeyati. Eduardo es el director, es el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, y obviamente un conocido economista y fundador del Centro de Estudios Basados en la Evidencia, el CEPE, de Políticas Basadas en la Evidencia de la Universidad de Itela, y que fue junto con Federico Filippini, digamos, los economistas que contribuyeron a desarrollar, digamos, este modelo de impacto integrado de impacto económico y epidemiológico. Adrián Santoro es, digamos, sociólogo, cientista de datos y digamos, modeler, y fue quien nos ayudó junto con Alejandro López Osornio a desarrollar el modelo ya desde el 2020. La licenciada Cintia Cejas es politóloga y coordinadora del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del IEX. Y finalmente, Federico Austowski es el director del Departamento de Evaluaciones Económicas y Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, es médico, epidemiólogo y también profesor de salud pública. Así que yo los voy a dejar en manos de ellos. Primero nos va, de alguna manera, va a contarnos Eduardo, digamos, sobre cómo se fue construyendo y cuáles fueron las características más importantes del modelo integrado de impacto, sobre todo desde la perspectiva macroeconómica. Luego Cintia nos va a presentar cómo fue el trabajo que se hizo con los diferentes tomadores de decisión, que intentamos involucrarlos desde el inicio, en la co-construcción del modelo, en el desarrollo y la formulación de las preguntas relevantes que debíamos contestar con este modelo. Adrián Santoro va a presentar el modelo para que ustedes lo vean en funcionamiento y cómo se hizo la interacción y la integración entre ambos submodelos, el epidemiológico y el económico, y cuáles fueron sus características, y finalmente va a ser el cierre Federico Austowski. Así que sin más los dejo con los panelistas. Eduardo, el piso es tuyo. La cámara, la imagen. Bueno, hay una presentación acá para acompañar esta introducción, que le voy a pedir a Cintia, o quien esté al mando de la botonera, que introduzca. Buenos días a todos, es un placer estar acá presentando este modelo sobre el cual hemos trabajado ya casi un año, pero vamos a seguir trabajando, porque estamos, no sé si Dolphy lo anticipó, pero extendiéndolo para otros países, y con algunas complejidades mayores. Pero hoy la idea es presentar lo básico de este modelo, en el cual tratábamos fundamentalmente, esta es la principal innovación, de interactuar los análisis tradicionales epidemiológicos con el impacto sobre la economía. Ustedes recordarán que durante la pandemia hubo una discusión bastante agitada sobre si había un trade-off, un dilema entre vidas, entre salud y economía. Los economistas al menos coincidimos en que ese dilema en el largo plazo es más bien académico, porque la pobreza, como sabemos, reduce las extensiones de vida, o sea, genera más muertes. O sea que en el largo plazo el impacto económico también se traduce en vidas, pero en el corto plazo hay un dilema, y nosotros queríamos efectivamente modelar esto como ayuda para las decisiones políticas. Un dilema en el sentido siguiente, en el sentido de que cuando yo aumento la intensidad de las restricciones de todo tipo, pero en particular las restricciones a la movilidad y sobre todo a la movilidad laboral, lo que estoy haciendo es reduciendo la producción del país, aparte de afectando los ingresos laborales de la gente que trabaja. En algunos casos se pueden compensar, como fue el caso argentino con el ATP, a los trabajadores formales, pero los trabajadores informales se quedan sin trabajo y efectivamente no tienen compensación. Entonces hay un impacto negativo en términos económicos a nivel individual y un impacto negativo en términos de producto, de producción, que se vio en todas partes del mundo y también en Argentina, por supuesto. Entonces, en la medida en que yo aumento las restricciones, de alguna forma las restricciones a la movilidad, por ejemplo,
reduzco la circulación del virus, eventualmente reduzco la demanda de unidades de emergencia, de terapia intensiva y reduzco las muertes, pero por el otro lado reduzco el producto. Entonces genero un costo económico. Y ese trade-off es el que nosotros queríamos de alguna forma modelar y simular para el caso argentino. En el caso del impacto económico, hay varias maneras de medirlo. Nosotros tratamos de simplificar para maximizar la información que está disponible, pero esencialmente la historia es la siguiente. Cuando yo elevo el nivel de restricción, imagino que tenemos una palanca, y la palanca es nivel de restricción a la movilidad, ¿sí? Y tienen diferentes intensidades, y de hecho está medida. Hay medidas estándar de diferente tipo que de alguna forma aproximan o tienen una métrica de algo que es estrictamente cualitativo, ¿no? Porque las restricciones son efectivamente cuestiones de, o reglas o normativas de no hacer, no tienen números, pero hay mediciones, entre ellas la de la Universidad de Oxford, en donde de alguna forma traducen este conjunto de medidas de restricción a niveles de intensidad, que es lo que muestra el gráfico. Entonces, si no hay ninguna medida, podemos asignarle un 0. Si hay recomendaciones de ciertos distanciamiento, de cierre, le podemos asignar un 1. Si hay cierre de muchas actividades, pero hay algunas excepciones, un 2. Y en última instancia, si están todas las actividades cerradas, es un lockdown, una cuarentena estricta, le podemos poner un 3. Es una manera, si se quiere, muy simple de cuantificar la intensidad de las restricciones. Y a medida que vamos subiendo en intensidades, lo que tenemos es menos producto, porque tenemos actividades que no se pueden desarrollar, o gente que no puede ir al lugar de trabajo y en muchos casos no puede seguir trabajando con la misma productividad y a veces no puede seguir trabajando, punto, en las actividades que hacía en el lugar de trabajo, y eso impacta no solo sobre el ingreso laboral de las personas, sino sobre el producto bruto del valor agregado generado por la economía. Ahora, hay un punto que nosotros destacamos que es muy importante, y es que hay una distancia entre las restricciones de jure y las de facto. Hay una distancia entre lo que se ordena desde el punto de vista formal, la norma, la restricción anunciada por un gobierno, y lo que efectivamente la gente hace. Nosotros ya a esta altura conocemos tenemos una intuición de cómo esto se manifestaba en la práctica. Los primeros cierres tuvieron un impacto muy fuerte sobre la movilidad. La gente se quedó en la casa o salía a pasear el perro 5 veces por día, pero dentro de una radio más bien reducido, y no trabajaba. A medida que pasó el tiempo, los nuevos aumentos, en el caso argentino y en general en el mundo, de restricciones por una segunda ola, una tercera ola, tuvieron un nivel de cumplimiento bastante menor, y de hecho hay una literatura en la cual participamos con Federico Filippini y con algunos otros autores, donde medimos ese efecto menguante de las restricciones de jure, de las restricciones legales, en el cumplimiento. Y el gráfico que vemos acá básicamente es una manera, entre muchas, de mostrar exactamente eso. Fíjense, lo que estamos mostrando en este gráfico es esencialmente la medida de astringencia, de intensidad de las restricciones, tal y como está computada métricamente, cuantitativamente, por la Universidad de Oxford, es la línea gris. Tenemos las medidas específicamente asociadas con la movilidad laboral, que es la que a nosotros nos interesan, porque finalmente lo que queremos es ver cuánto de estas restricciones influyen en reducir los contactos laborales, que a su vez inciden sobre la circulación del virus, y esa es la línea roja, y como ven está muy correlacionada con la línea gris. Y después está, por otro lado, la medida, si se quiere, de facto, la más utilizada durante el análisis de la pandemia y todavía hoy, a posteriori, en los papers que analiza este periodo, que es la de la movilidad, tal y como estaba medida a través de, básicamente, el seguimiento de los celulares de las personas, ¿sí? Y lo que se veía cuando uno miraba, es una medida que armaron, hay diferentes fuentes, las que nosotros utilizamos es la de Google, cuando en función de la movilidad de los tipos de viajes y hacia dónde van, se podía inferir cuánto habían caído la movilidad hacia el trabajo, cuánto habían modificado, si se había modificado la movilidad de cercanías, y en este caso en particular lo que estamos graficando es la movilidad hacia el trabajo. Y fíjense que al inicio el impacto fue muy importante, ¿sí? Como se ve, sube mucho, esta es la inversa, o sea, cae mucho la movilidad, sube mucho la línea porque cae mucho la movilidad hacia el trabajo al inicio, pero luego, en posteriores intentos de intensificar las medidas de jure, se ve que el nivel de cumplimiento empieza a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotros, si nos interesa
tanto el impacto de las medidas de restricciones oficiales sobre la economía o incluso sobre el nivel de contagio, circulación del virus y muertes, tenemos que tomar en cuenta de que una cosa es lo que se ordenaba a la población, otra cosa es lo que la población hacía. Y eso es parte esencial del modelo, ¿sí? Esa distancia entre la línea roja y la línea negra, que como ven se amplía en el tiempo. Nosotros la modelamos en base a varios estudios que ya están dando vuelta en la literatura en función de 2 o 3 parámetros sobre los cuales tenemos datos, y en particular encontramos que el nivel de cumplimiento a la medida, a la palanca, a la medida de Shure, a la medida oficial, cae con el tiempo y sube con el miedo, en el sentido de que sube con el nivel del número de muertes asociadas al COVID en las últimas semanas. Y aparte hay otra serie de insumos, de argumentos que de alguna forma cooperan en este cumplimiento, por ejemplo, el nivel de informalidad, el nivel de pobreza, que se ve en los análisis entre países y que nosotros de alguna forma tratamos de incorporar o estamos ahora tratando de incorporar en las extensiones del trabajo. Entonces, el punto que quiero hacer acá es que cuando yo conecto la decisión de restricciones oficiales tanto con el impacto sanitario como con el impacto económico, tengo primero que traducir esa decisión oficial en el cumplimiento, en lo que pasa de facto, en el cumplimiento en términos de reducción de movilidad. Y ese es un punto esencial de lo que agrega este modelo a, yo diría, casi todos los modelos que nosotros repasamos pendientes en la literatura. Pasemos a la siguiente, por favor. Eso es un poco lo mismo que mencionábamos antes, más bien si se quiere, una manera de caracterizar la situación cuando uno piensa en términos del impacto de la pandemia en los empleos. Cuando yo estoy pensando cuál es el impacto de las restricciones en términos de actividad, no estoy pensando tanto en términos de empleos o de puestos de trabajo, para ser más estrictos en este caso, sino fundamentalmente en horas trabajadas. ¿Por qué? Porque bien podría pasar que yo prohibiera el traslado al trabajo, pero que esa persona siguiera trabajando desde su casa. En ese caso yo tengo una restricción de la movilidad que impacta sobre el lado epidemiológico, porque esa persona no se junta con otra gente en el trabajo, pero no estoy teniendo una pérdida proporcional en términos de producto, porque esa persona puede seguir trabajando desde la casa. Entonces hay una distinción que es muy importante hacer en este tipo de modelos entre el impacto de las medidas oficiales de restricción sobre la movilidad y sobre las horas trabajadas. Y eso es algo que nosotros de alguna forma hacemos al momento de calcular, de traducir esas medidas en el impacto sobre el trabajo. Miramos el impacto sobre la movilidad, y esto es un insumo para el modelo epidemiológico, pero también miramos el impacto sobre las horas trabajadas, que es el verdadero insumo para medir el costo económico. De alguna forma, la interacción debe tomar en cuenta esta distinción, porque si no estaríamos confundiendo movilidad con trabajo, y no siempre ese es el caso. Siguiente. ¿Cómo hacemos en la práctica este modelo usando los datos que tenemos? Bueno, básicamente, desde el punto de vista económico, nosotros nos enfocamos en la población en edad de trabajar. Es decir, recuerden que cuando veamos el modelo epidemiológico, el modelo epidemiológico va a tomar diferentes rangos etarios y va a ver cómo las medidas inciden de manera disímil entre diferentes rangos etarios. Lo más obvio, lo más conocido es la idea esta, el dato de que los adultos mayores eran más proclives a contagiarse o tener efectos letales del COVID que los más jóvenes. Nosotros solo vamos a tomar un rango etario, que es la población en edad de trabajar, de 16 a 64 años. Para pensar el impacto en el producto, nosotros tenemos que distinguir entre sectores. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, que tenemos dos sectores, uno intensivo en contactos y el otro no. Por ejemplo, construcción por un lado y informática por el otro. Si nosotros restringimos la movilidad, seguramente vamos a estar afectando más a la construcción que a la informática, y entonces no puedo simplemente utilizar esa restricción para medir el impacto sobre el producto, sino que tengo que ver efectivamente cuánto del producto se explica por construcción y cuánto por informático, por tecnologías que pueda yo de alguna forma seguir, sobre la escuela pueda seguir trabajando de manera remota, porque el impacto sobre las tecnologías en términos de valor agregado va a ser menor
porque se siguen realizando posiblemente desde la casa, con alguna merma de productividad, pero no muy marginal, mientras que el impacto sobre la producción, sobre las manufacturas, sobre trabajos, sobre el comercio minorista, sobre las empleadas en relación de dependencia, es decir, gente que tiene mucho contacto y por lo tanto se ve inhibida de hacer ese trabajo, es mucho mayor. En países donde la construcción es más importante que la tecnología, el impacto sobre el producto va a ser mayor que en países donde la tecnología incide más sobre el producto que la construcción. Entonces, la composición, nosotros tenemos que tener idea de cuál es la composición del producto, porque la restricción va a tener un impacto relativo distinto entre cada uno de ellos. Pero aparte, el producto no es solamente bienes finales, sino que muchas de estas producciones son insumos para otras producciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos es no solo tener la composición del producto, sino tener la matriz. Es decir, cuánto de lo que produce en construcción sirve como insumo para el siguiente, para el sector A, B o C, porque si yo freno la construcción, no solo voy a tener menos edificios, sino que posiblemente tengan menos materiales de la construcción para otras actividades, ¿se entiende? Entonces yo necesito no solo incorporar el impacto directo sobre el sector, sino también el impacto sobre la producción de insumos que realiza ese sector sobre todas las otras áreas de la economía. Es decir, una matriz. Y esa matriz, en este caso, la que utilizamos, una matriz actualizada por la OCDE, tiene 16 sectores económicos, son los 16 sectores que vamos a estar mirando cuando tengamos que ver cuál es el impacto a través de las horas trabajadas de las restricciones sobre el producto. Vamos a asumir que antes de la pandemia estamos en una situación normal, es decir, vamos a asumir que si no hubiera habido pandemia, la situación habría sido similar a la prepandemia. Esto es un supuesto, la prepandemia podría haber sido una época de recesión o expansión, vamos a suponer que es una situación neutral, entonces vamos a calcular la pérdida en relación al nivel de producción, es decir, el nivel de horas trabajadas que llevan a un cierto nivel de producción que prevalecía en la prepandemia. ¿Sí? Y el producto, básicamente la producción la vamos a simplificar de la manera en que aparece en esta, no ven mi pantalla, pero que aparece en esa fórmula, en donde el producto se quiere potenciar, o el producto normal, es ese ingreso, la Y asterisco de cada sector, y denota el subíndice y denota cada uno de los sectores, multiplicando la productividad que vamos a suponer fija, que es lo que hacen la mayoría de los modelos, sobre todo porque aparte no está muy claro cómo medir la variación de la productividad durante la pandemia. Vamos a suponer que la productividad G de cada sector es fija, y la variable que va a modificarse con las restricciones va a ser la variable W, que son las horas trabajadas en ese sector. Entonces, el producto de cada sector va a ser igual a la productividad del sector, que es constante, multiplicado por las horas trabajadas. Siguiente. Esto simplemente ilustra, son los 16 sectores que nosotros vamos a tomar para hacer este análisis. Lo voy a pasar muy rápido, pero simplemente para que vean, estos son los datos que hay. Cada uno de estos sectores va a tener una participación en el producto. GBA es el valor agregado total, es el Producto Bruto Interno. ¿Sí? No es exactamente igual, pero básicamente a los efectos de este modelo es esencialmente lo mismo. Entonces, hay países en donde el sector de la construcción, como decía antes, es más grande o más chico, y en función de eso el impacto a través del sector de la construcción va a ser más o menos intenso. Después hay diferentes participaciones laborales de vuelta a cantidad de trabajo. Imaginemos un sector que no tiene ningún trabajador. Si yo le pongo la restricción de movilidad a ese sector, el impacto es cero, porque nadie se tiene que mover, todo se hace de manera remota. Entonces, el nivel de intensidad de participación de los trabajadores es importante para medir el impacto sobre ese sector. Y luego, obviamente, tenemos las horas trabajadas, que es lo que realmente nos importa, porque eso va a ser lo que la pandemia, a través de las restricciones, va a modificar transitoriamente. Siguiente. Entonces, en pandemia nosotros vamos a definir, como veníamos diciendo antes, el producto como la variable I de cada sector, pero la variable Y de cada sector I, multiplicada por la productividad de ese sector, que como decíamos antes, es la misma que antes de la pandemia, por las horas trabajadas durante la pandemia. Y ahí hay un subíndice T, porque nosotros vamos a simular esto mes a mes. Entonces, cada uno de los meses vamos a tener un nivel de horas trabajadas distinto, menor que antes de la pandemia, debido a las restricciones. Serían iguales a las de antes de la pandemia si no hubiera restricciones.
Y lo que estamos tratando de cuantificar es precisamente cuánto cae ese W en cada uno de los sectores debido a las restricciones, ¿sí? Y de vuelta, como decíamos antes, yo elevo las restricciones, cae el W, pero esa relación entre las restricciones y la caída de horas trabajadas va a depender del tiempo, va a depender de las muertes, o sea, el fear factor, del nivel de miedo que inspira la pandemia, va a depender de una serie de variables, no es simplemente una constante, ¿sí? Ahora, el efecto de la pandemia, entonces, lo que va a hacer es capturar precisamente eso, ¿sí? Cuánto de la caída de cuánto cae en cada uno de los sectores las horas trabajadas en cada momento del tiempo, dado el nivel de restricciones generales. Le vamos a agregar simplemente una restricción adicional que tiene que ver con los sectores esenciales. Hay sectores en los cuales se impuso una restricción muy fuerte, aún en el pico de las restricciones, se los dejaba, les daban un piso de horas trabajadas, una suerte de guardia mínima, porque eran sectores esenciales. Entonces, en algunos de esos sectores, efectivamente, si las restricciones son máximas y llevan a una caída muy pronunciada de las horas trabajadas, como son esenciales, las horas trabajadas no van a caer por debajo de un mínimo, y ese X mínimo, ¿sí? Es, digamos, el nivel, es la variable que mide de alguna forma el piso que se le impone a la cantidad de horas que uno puede recortar en los sectores esenciales. O sea que no va a haber algunos sectores en donde la mayoría de los sectores no van a tener hora cero, ¿sí? Y hay algunos sectores, recuerden, que fueron habilitados precisamente por eso, y entonces de alguna manera se encontraban protocolos o se ignoraban, pero se imponía la necesidad de que esa gente trabajara, entonces tenemos que ponerle ese piso como para simular lo que fue, de hecho, la implementación de estas restricciones en la práctica. Sigamos. El otro punto que es importante, es un poco arduo, pero déjenme explicarles de manera más intuitiva lo que estamos haciendo acá. En el fondo, lo que nosotros necesitamos es pensar cuál es el impacto de la caída de las horas trabajadas en la producción final del sector, la producción que es un bien final, y cuánto impacta la caída de horas trabajadas en la producción de insumos para otros sectores, ¿sí? Y esto es importante, y para eso tenemos la matriz de insumo-producto, porque hay algunos sectores, imaginemos la producción de acero, ¿sí? La producción de acero es un insumo para otras industrias. Si yo reduzco dramáticamente la producción de acero, posiblemente, aunque no tenga reducciones en las industrias que utilizan el acero como insumo esencial, voy a tener un impacto de reducción de producción en las industrias que utilizan el acero. Porque en esta matriz insumo-producto, muchas de las producciones que uno ve, no las que uno consume directamente, pero las producciones que uno ve en la economía, son producciones que alimentan otras producciones. Entonces, de alguna manera, yo utilizo la matriz insumo-producto, que es lo que me está diciendo es el sector A, cuánto utiliza como insumo de los sectores B, C, D, hasta 16 sectores que tenemos. Utilizo esa matriz como para pensar no solo los efectos directos de esa caída de horas sobre la producción final de ese sector, sino también el efecto a través de la producción de insumos que inhiben las producciones de otros sectores, ¿sí? Y eso es un poco lo que esta fórmula un poco arcana que tenemos ahí abajo intenta capturar. Sigamos. Por último, nosotros tenemos una relación con el modelo epidemiológico, sobre el cual seguramente vamos a volver a hablar, van a volver a hablar los otros expositores, pero es importante entender que lo que para nosotros es un nivel de restricción de 0 a 3, como mencionaba antes, en función de la dureza cualitativa de las restricciones, ¿sí? Si las restricciones son muy altas, serán 3, si las restricciones son moderadas, serán 2. Si estamos de alguna forma traduciendo restricciones que son eminentemente cualitativas a una métrica que nosotros podamos utilizar para precisamente estimar el impacto sobre las horas trabajadas, hay un crosswalk, un puente entre esa métrica cuantitativa y las que son efectivamente restricciones que van a ser utilizadas de manera cualitativa por el modelo epidemiológico, y este cuadro de alguna forma ilustra eso, ¿sí? O sea, si por ejemplo las restricciones son de distanciamiento físico, pero no inhiben el traslado al trabajo, el nivel de dureza en términos de el impacto sobre la movilidad va a ser 0. ¿Sí? Si por el otro lado tenemos que además de la distancia física, tenemos
por ejemplo, un lockdown, una cuarentena completa, más algunas otras cosas como cierre de escuelas, etcétera, el nivel de stringencia, el nivel de dureza es el máximo. Entonces, de alguna forma, tenemos que tener esta especie de, como de traducción de lo que es cualitativo por esencia en algo que es cuantitativo para luego impactar de ese modo en nuestro modelo económico. Siguiente. Y con esto voy a cerrar porque ahora justamente les vamos a dar el paso a que expliquen cómo esto impacta efectivamente en el modelo epidemiológico, pero este gráfico de alguna forma esquemática muestra cómo funciona la interacción entre los dos campos. Nosotros tenemos, por un lado, medidas que impactan sobre el producto, ¿sí? O sea, tenemos, vamos a ver, las medidas, el impacto económico va a tener un impacto sobre el producto, como se ve en la vertical de la columna de la derecha, pero también va a tener a través de la reducción de horas un impacto, si se quiere, benéfico, porque va a haber menos circulación presuntamente del virus, un impacto benéfico sobre los resultados epidemiológicos, ¿sí? Ahora, los resultados epidemiológicos a su vez tienen un impacto, por ejemplo, a través de la cantidad de muertes en el cumplimiento de las medidas de restricción, que a su vez tienen un impacto sobre las horas trabajadas. Lo que quiero decir con esto es que los modelos no son modelos separados, sino que de alguna forma necesitan una iteración. ¿Por qué? Porque yo subo la palanca de restricciones, la gente se queda en la casa y bajan las muertes. Bajo las palancas de las restricciones, perdón, y bajan las muertes. Cuando bajan las muertes, la gente se empieza a tranquilizar porque el temor a un contagio es menor y entonces cumple menos con las restricciones. Pero eso a su vez tiene un impacto sobre la economía y tiene un impacto sobre las muertes. O sea, hay un círculo en el cual el impacto que yo tengo sobre los resultados epidemiológicos hoy impacta sobre el cumplimiento mañana, sobre la economía mañana y sobre los impactos epidemiológicos de mañana a través del cumplimiento. El efecto del cumplimiento, medir la diferencia entre la botonera oficial y qué tanto cambia la movilidad de las personas es fundamental, y creo que eso es quizás el mayor el valor agregado de este modelo. Lo último que quiero decir es que, más allá de que, como decíamos antes, a largo plazo el trade-off entre vidas y salud se diluye, perdón, de vidas y economía se diluye porque la economía, la pobreza extrema genera muertes indirectamente. En el corto plazo, esta iteración nos permite generar cuantitativamente, medir ese trade-off, ese dilema, porque uno puede hacer diferentes simulaciones, diferentes niveles de restricción de las medidas no farmacológicas y mirar cuál es el impacto en la economía y en las muertes, y lo que se ve es efectivamente que hay un trade-off, y que ese trade-off se modifica con el nivel de vacunación y otros factores sobre los cuales van a hablar mis colegas. Pero bueno, yo dejaría acá, espero que se haya entendido, el modelo es complejo desde ya, pero calculo que al final de este panel va a quedar mucho más claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y un poco digamos, yo creo que el punto fundamental que Eduardo planteó es, y que es el título de este seminario, que tiene que ver con si estamos hablando de salud o salud y economía, de qué manera interactúan los modelos, de qué manera cuando uno, digamos, baja la palanca de las restricciones, cómo impacta sobre la trayectoria epidemiológica, pero también sobre la economía y cuál es este circuito de retroalimentación, estos trade-offs, estas compensaciones que habla Eduardo y que permiten a los decisores, y ese es el punto de ahora de la presentación de Cintia, bueno, de cómo tienen que tomar esas decisiones. Con lo cual, nosotros incluimos muchos tomadores de decisión a diferentes niveles, digamos, tanto desde la salud como desde la economía y la producción, como del nivel político, y tratamos de incluirlos en las preguntas relevantes, cómo creían ellos qué preguntas el modelo tenía que responder. Así que, Cintia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Dolphy. Buenos días a todos y todas. Bueno, brevemente les voy a contar cómo fue el proceso de participación de los decisores en la construcción y el desarrollo de este modelo. Como mencionaba Dolphy, convocamos, como parte de este proyecto, teníamos previsto el armado de un grupo asesor
conformado por formuladores de políticas de las diferentes áreas de gobierno, salud, economía, producción, legisladores y también decisores del sector privado y la seguridad social. El objetivo fue construir en conjunto las preguntas relevantes sobre el impacto epidemiológico y macroeconómico de la pandemia en Argentina. Hubo como una serie de preguntas que nos fuimos haciendo, sobre las cuales fuimos interactuando con este grupo asesor, que son, digamos, las que ustedes ven acá. Por un lado, ¿cuál fue el impacto económico y epidemiológico de las diferentes medidas implementadas durante la pandemia? ¿Por cuánto tiempo se debe mantener el confinamiento estricto para equilibrar el impacto epidemiológico y macroeconómico? ¿Cuál fue el impacto de las estrategias de vacunación en relación a las medidas sociales y de salud pública? ¿Qué pasaría si se decidiera priorizar la vacunación en los grupos etarios del sector productivo mientras se aísla a los ancianos y a las personas de alto riesgo no vacunadas? Si se hubieran utilizado medidas menos restrictivas y segmentadas por grupo de edad durante los primeros meses de la pandemia, ¿cuál habría sido la evolución epidemiológica y el impacto macroeconómico? ¿Cuál fue el impacto sanitario y económico del cierre de escuelas? ¿Cuál fue el impacto estimado en términos de pérdidas de PBI? ¿Y cuál hubiera sido la diferencia en el impacto macroeconómico si Argentina hubiera podido implementar una vacunación más temprana? Estas preguntas fueron las que fueron guiando tanto al equipo técnico en la construcción del modelo junto con el grupo asesor en el intercambio. Nos propusimos como cuatro fases o 4 etapas en este intercambio. Por un lado, bueno, la identificación de quiénes iban a ser esos decisores que iban a colaborar, y en una primera instancia hicimos un cuestionario, que ahora les vamos a mostrar brevemente alguna información. Luego se analizó esa información y con parte de ese análisis fue como un insumo clave para la construcción del modelo. La tercera etapa tuvo que ver con una reunión que se hizo con este grupo, en donde ya se pudo mostrar algunas de las funcionalidades y resultados que arrojaba el modelo, y por último, se ofrecieron algunas sesiones de capacitación a los decisores y a sus equipos de trabajo para que pudieran comenzar a utilizar el modelo, ¿sí? O sea, no queremos perder de vista que digamos, nunca fue el objetivo construir un modelo teórico, sino que estuviera adaptado a las necesidades de determinada información para la toma de decisiones. Un poco para ahondar digamos, en cómo fue construido este grupo, convocamos a 30 decisores que fueron contactados de todos estos sectores. 22 de ellos nos respondieron al cuestionario. Como ven en estos gráficos, el 80%, el 81% perteneciente al sector público y un 19% al sector privado. Dentro del sector público, un 42% pertenece al nivel nacional, un 42% al nivel provincial y un 16% al nivel municipal. Respecto a las áreas de trabajo, el 80% al sector sanitario, un 19% al sector económico y un 1% al sector de la producción. Se conversó con ellos y se les preguntó, digamos, en la encuesta cuáles eran los escenarios digamos, preferidos o con mayor impacto para la toma de decisiones, y en ese sentido cerca de un 40% eligió la combinación 1, que es el autoaislamiento de personas mayores, el uso de mascarillas, de barbijos, y el distanciamiento social y aforo para el resto de la población sin cierre de industrias y comercios. Un 25% eligió la combinación 2, que es el aislamiento obligatorio, cierre de sectores no esenciales y relajación de las medidas en función del avance de la vacunación. Un 6% eligió solamente el uso de barbijos, distanciamiento social y aforo de la población.
un 13% seleccionó la combinación 4, que es el avance de la vacunación sin ninguna otra medida de aislamiento o distanciamiento social, y un 19% respondió que utilizaría otros escenarios. También se indagó cuáles eran los grupos prioritarios para la vacunación y el 70% mencionó a los adultos mayores de 65 años. Y en relación a qué otras restricciones complementarias a la vacunación es importante implementar, casi el 70% mencionó que, aparte de la vacunación, el distanciamiento social y el uso de barbijos. Un 25% mencionó el distanciamiento social, el uso de barbijos y además el aislamiento de adultos mayores. Y un 6% mencionó estas otras cuestiones y aparte aforo en lugares cerrados, turnos de trabajo en las fábricas y teletrabajo para las áreas de servicios. También se conversó mucho con este grupo cuáles son los factores que influyen a la adherencia en las restricciones. Y como se ve, bueno, la mayoría menciona a la edad de las personas y al tipo de actividad que desarrolla, también el nivel socioeconómico, las características de la vivienda que permitan el aislamiento o no, el nivel educativo y también la salud mental, ¿no? Ya el estado en el que las personas se encuentran después de tanto tiempo de confinamiento es un factor que influye en la adherencia. También vimos o conversamos con ellos acerca del uso de modelos durante la pandemia, y como se ve, un 64% de estos decisores dijeron que habían usado algún tipo de modelo. Sin embargo, no eran lo suficientemente buenos como para responder adecuadamente a los escenarios del mundo real, o solo se usaban para controlar las camas de terapia intensiva, o solamente para el tema de notificación de casos y rastreo de casos y contactos. Un 36% dijo que no usaron ningún tipo de modelo. En relación a la utilidad de un modelo epidemiológico y macroeconómico, casi todos coinciden en que, digamos, es muy útil para esta pandemia que pasó y para futuras pandemias que pudieran llegar a suceder. Como punto final, bueno, nosotros, como les mencioné, hicimos una reunión en donde nuevamente tuvimos feedback por segunda vez de este grupo asesor. Y algunas recomendaciones que nos hicieron tienen que ver con la incorporación de la dimensión del impacto social, además del impacto epidemiológico y macroeconómico, a través de métricas que capturen el aumento de la pobreza, la destrucción de los puestos de empleo y el trabajo informal. Y además nos propusieron extender este modelo de Argentina a otros países a modo de validación, que entiendo que es algo que estamos en camino y que estamos haciendo. Después seguramente Dolphy querrá profundizar. Así que bueno, hasta acá queríamos contarles un poco más el background de la construcción de este modelo, participando a los decisores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, un poco ahora la idea es que veamos el funcionamiento. Bueno, cómo se ve el modelo, cómo interactúan, digamos, los diferentes submodelos, tanto el epidemiológico como el macroeconómico, cómo funcionan estas palancas, las restricciones y cómo incide el avance de la campaña de vacunación sobre los resultados, la trayectoria epidemiológica y los indicadores macroeconómicos y todo este circuito de lo que Eduardo comentó de los trade-offs, las compensaciones. ¿Qué pasa si uno baja la palanca? Digamos, cómo impacta en la pérdida de PBI o en la trayectoria epidemiológica, y que creo que es lo más relevante y lo más interesante del modelo. Así que, Adrián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Bueno, estimo que se está viendo la pantalla. Después vamos a compartir el link donde pueden acceder. Esta es la aplicación, digamos, a través de la cual los usuarios pueden acceder
a las proyecciones que hace el modelo. Es una aplicación web que está desarrollada en R y en Shiny y que se puede acceder desde cualquier computadora o dispositivo. La idea es mostrar un poco qué es lo que ofrece la aplicación y explicar muy brevemente de qué se trata el modelo epidemiológico. Nosotros nos basamos en un modelo epidemiológico SEIR, que es un modelo que digamos, supone que toda la población es susceptible de enfermarse y que va progresivamente atravesando diferentes compartimentos, desde la exposición, luego a la enfermedad y luego a recuperarse o a morirse, digamos. Y esas transiciones tienen diferentes velocidades, digamos, y probabilidades en función de los parámetros que uno incluya en el modelo. Nosotros a ese modelo SEIR clásico, digamos, a ese modelo epidemiológico clásico, lo que agregamos son algunas cuestiones que lo hicieron un poco más complejo. Por ejemplo, lo que mencionaba Eduardo cuando habló de la parte económica, que nosotros consideramos que la población está estratificada en diferentes grupos de edad y que las probabilidades de una persona, por ejemplo, de contraer la enfermedad o de morirse son diferentes. Y además de que los diferentes grupos de edad se contactan de manera diferencial entre ellos. Por ejemplo, digamos, uno de los ejemplos clásicos para graficar esto es que, por ejemplo, los niños se contactan en mayor medida cuando las escuelas están abiertas entre ellos que en contactos con ancianos, por ejemplo, con sus abuelos, no se contactan con la misma frecuencia. Este modelo, al estar estratificado por edades, considera ese tipo de interacciones diferenciales a través de matrices de contactos que están estimadas para los países, en las cuales nosotros podemos ponderar de alguna forma cómo son esas interacciones cruzadas entre diferentes grupos de edad. Por otro lado, se considera que esas interacciones no son igualmente efectivas en términos de la transmisión del virus y que diferentes grupos poblacionales, digamos, interactuando, digamos, hacen efectivos esos contactos en términos de transmisión en mayor o menor medida, y eso está determinado también por una matriz de efectividad de los contactos. Entonces eso nos permite a nosotros desagregar, digamos, o darle mayor especificidad al modelo, considerando los supuestos de que la transmisión y la muerte obviamente son diferenciales en los diferentes grupos de la población. Por otro lado, el agregado del impacto de las vacunas, que también está modelado, esas transiciones de estado a estado que atraviesan las personas, por ejemplo, al pasar de estar expuestos a infectarse, son diferenciales en términos del nivel de completitud, digamos, del esquema de vacuna que cada persona posea. Y por el otro hay también diferentes niveles de efectividad de las vacunas que se pueden parametrizar. Eso básicamente y muy rápidamente, digamos, es la complejidad que nosotros le agregamos a lo que es un modelo clásico de transmisión, que es el modelo SEIR, y que es muy usado, digamos, para modelar este tipo de epidemias. Y otra cuestión que agregamos también en la última etapa es el impacto, digamos, de las variantes que prevalecen en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Entonces eso también se modela cuando es una época, digamos, donde mayoritariamente circula una variante que es menos contagiosa pero más letal, digamos, eso impacta en el modelo, alterando obviamente las curvas de muertes y de casos diarios y de internaciones también. Entonces, la aplicación en sí, cuando pensamos, digamos, desarrollarla, la idea era que sea accesible también a un público, digamos, más ligado a la toma de decisiones, y que, si bien esté disponible una configuración técnica, digamos, más desarrollada, también sea usable, digamos, por otro perfil de usuario que por ahí no proviene de los modelos ni de la epidemiología, digamos, pero que sí tiene que tomar decisiones en base a modelos. Entonces, en la primera parte lo que se ve básicamente es un resumen de información, un estado de situación del país que está activo, y se pasa al gráfico principal, que es donde podemos ver los 3 gráficos seleccionados que tenemos nosotros en la aplicación. De todos los resultados, digamos, que arroja el modelo, seleccionamos esto, que es la trayectoria de casos, la de defunciones y de uso de camas de cuidados intensivos. Eso se puede visualizar, digamos, a partir de este gráfico. Apenas uno entra
al modelo, y esa estratificación que habíamos mencionado que se hace de la población también en el modelo se puede Adrián, te congelaste, digamos, en 2 minutos. Volvé a... Ahí está, dale, seguí. Estás Habla un muteado. poquito más, estás muteado y habla un poquito más fuerte, Adrián. Perdón, acá estoy. Se cortó internet. Lo que decía era que en este gráfico, digamos, principal, donde podemos ver las series de casos de funciones y utilización de camas de terapia intensiva, lo que podemos visualizar también es, además del total de los casos, digamos, en este caso, los valores para todos los grupos etarios, digamos, en los que está estratificada la población en nuestro modelo. Y luego, digamos, creo que me debo haber congelado acá. Lo que estaba mostrando es que estoy en este caso en Argentina en el modelo. Lo que trae precargado nuestro modelo es una secuencia de políticas que representan, entendemos nosotros de la mejor manera o de la manera más aproximada posible, la secuencia observada de políticas durante el 2001 que nosotros pudimos aproximar, ¿no? Este tipo de, digamos, de políticas están, digamos, como había mostrado Eduardo en la presentación, están agrupadas de esta manera, digamos, y van en un gradiente desde políticas menos restrictivas hasta en la implementación del confinamiento, digamos, o la cuarentena, y cada una de ellas, digamos, tienen un impacto en lo que son las matrices de contacto y de efectividad, es decir, que dependiendo del nivel de cierre, digamos, se van a ir modificando esas matrices, es decir, la política por la que se opte va a impactar en cómo la gente se contacta y en qué medida la gente se contagia en esos contactos. Eso es lo que nos permite a nosotros modelar la pandemia en función de las políticas no farmacológicas, digamos. Esta secuencia interviene a medida que el modelo va haciendo la proyección y de alguna manera modela el impacto de la política, de las políticas, digamos, tanto en los casos como en las muertes. Esto en la aplicación se puede borrar y se puede configurar de la manera que uno prefiera, digamos, para construir diferentes escenarios. Si uno pone menos de 12, digamos, el último continúa hasta el final del periodo. Y al actualizar, van a ver que acá digamos, se actualiza la proyección. Esto lo que nosotros buscamos es una manera simple y gráfica de poder hacer intervenir a las diferentes configuraciones de políticas no farmacológicas en el modelo epidemiológico. Y luego en la tercera parte, digamos, de la pantalla de la aplicación tenemos diferentes solapas con diferentes grupos, digamos, de información. En el primero tenemos un resumen general de lo que es la proyección que está activa, donde en 3 momentos del tiempo nos da algunos indicadores que nosotros consideramos relevantes, como la cantidad de funciones acumuladas, contagios, vacunas, a qué cobertura se llegó de vacuna, etcétera, etcétera. Pues hay muchas, yo me voy a detener en algunas que a los fines de este seminario consideramos más relevantes. Como habíamos visto también en el gráfico, tenemos un gráfico en el cual se puede ver la evolución de la utilización de camas y compararlas con un umbral de camas disponibles. Como ese umbral de camas disponibles puede cambiar en el tiempo y muchas veces es un dato que no es fácil de conseguir, lo que nosotros implementamos acá es una manera de introducir el usuario directamente los recursos de los cuales dispone la población sobre la que está proyectando,
a manera de poder ir moviendo estas líneas punteadas, ir moviendo los umbrales para el análisis que se quiera hacer. Esto se puede modificar tipeando acá y volver a proyectar, y el modelo ya asume esos valores. Y en las últimas dos solapas tenemos la visualización de los resultados del análisis macroeconómico del que hablaba Eduardo. La posibilidad que nos ofrece la aplicación es poder configurar un escenario alternativo de políticas mes a mes, de la misma forma que lo hacíamos acá. Para el análisis económico lo podemos hacer acá, y lo podemos comparar con el escenario default, ese que nosotros consideramos, digamos, que se acerca más a la realidad del país, ¿no? Acá van a ver que también por defecto el escenario alternativo que está configurado es un escenario en el cual todo el año se mantiene la política de distanciamiento social y uso de mascarillas, pero ustedes lo pueden modificar a través de estos desplegables. Y al ejecutar ese análisis, tarda unos segundos, pero ya va a aparecer, vamos a tener dos gráficos. Por ejemplo, bueno, acá es muy similar digamos, los dos escenarios, pero voy a modificar los escenarios para que se vean las diferencias. El primer gráfico que había aparecido a la izquierda ahora va a aparecer nuevamente. Lo que nos va a permitir es comparar la pérdida en el PBI a medida que, digamos, mes a mes, comparando en una línea el escenario principal, que era el que estaba arriba, contra el escenario alternativo, que es el que configuramos acá arriba. Y acá se ven las diferencias de pérdidas económicas entre un escenario y el otro. Este escenario alternativo ustedes lo pueden configurar de la manera que deseen para comparar con el otro escenario, y de esa manera ver las diferencias en términos de pérdida, de porcentaje de pérdida del PBI. Y en la parte derecha tienen el mismo análisis, digamos, para el mismo periodo, comparando los dos escenarios, pero en muertes diarias, ¿no? Y de esta manera combinar, digamos, el análisis, o ver de manera conjunta, hacer de manera conjunta sobre el mismo escenario modelado, digamos, la diferencia entre escenarios en términos económicos y en términos epidemiológicos, a través de las muertes en este caso. Y finalmente, lo que tenemos en la última solapa de trade-off, también Eduardo mencionó algo de esto, es este gráfico que nos permite ver en dos plazos diferentes, en el primer semestre y en el año completo, cuál es el trade-off entre las diferentes políticas y la pérdida de PBI y el promedio de muertes diarios, donde se observa lo que decía Eduardo, que en el corto plazo, a medida que las políticas son más restrictivas, digamos, la pérdida es mayor en términos económicos y menor en términos de muerte, ¿no? Acá, si uno se posa con el mouse sobre cada puntito, le describe la política, que son las mismas que están acá arriba, y uno puede observar el trade-off en estos dos ejes, ¿no? En el eje horizontal, la pérdida promedio del PBI, y las muertes diarias en el eje vertical. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, un poco ahora, básicamente, en esta próxima etapa, y en gran medida por sugerencia de los decisores que nosotros involucramos para la construcción del modelo, estamos trabajando en un modelo que se está expandiendo, no solamente para evaluar el impacto epidemiológico y macroeconómico, sino también el impacto social medido a través de indicadores de pobreza, de trabajo informal, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Este proyecto fue financiado por la Organización Mundial de la Salud, y este que estamos haciendo de expansión a otros países de la región va a ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que para terminar, para concluir, le doy la palabra a Federico. Bueno, muchas gracias, Dolphy. Bueno, un gusto ver a tanta gente conocida de Argentina, de la región, y veo que están usando el panel de preguntas y respuestas. Algunas estamos tratando de ir respondiendo en el panel, y si queda tiempo, está previsto que se termine más o menos 12:15. Responderemos algunas en vivo. Muy bien, la próxima diapo
La idea de este cierre es hablar un poco de los modelos matemáticos, ¿no? Que fue una época en la que cobraron inusual protagonismo. Salieron en las tapas de los principales diarios, desde el New York Times hasta diarios argentinos. Salieron papers en el New England Journal of Medicine, la revista más conocida del mundo biomédico, si quieren, ¿no? La próxima diapositiva es una cita de un catcher muy famoso de los Yankees, Yogi Berra, que es una de las citas favoritas de los modelólogos y tal vez también de los estadísticos, ¿no? Que dice, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, ¿no? Entonces, esta cita ataca tal vez una de las falsas creencias, ¿no? Acerca de los modelos, de que los modelos, bueno, hay distintos tipos de modelos, pero muchos de los modelos no quieren hacer predicciones, ¿no? Sino que quieren responderse preguntas de qué pasaría ante distintas circunstancias, más de qué es lo que va a pasar, ¿no? La utilidad de los modelos es ayudarnos a navegar, ¿no? La incertidumbre y la complejidad de, por ejemplo, una pandemia, pero no tanto predecir lo que va a pasar, ¿no? El uso principal no es tanto predictivo. La próxima, por favor. Los modelos, bueno, en especial en el área de enfermedades infecciosas, tienen una larga historia, ¿no? Desde mediados de los 50 o 60, y este paper del New England en plena pandemia también parafrasea una cita de un modelo, de un estadístico famoso, ¿no? De que los modelos están mal siempre son una simplificación de la realidad, ¿no? Pero son útiles y nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay dos principales tipos de modelos, si quieren, ¿no? Modelos más estadísticos, más predictivos, más de lo que se llama forecasting, que en general son usados con datos que existen actuales o del pasado reciente para predecir, si quieren, el corto plazo o las semanas o el poco tiempo que vienen, ¿no? Y esos no son los modelos más útiles o los que más se usaron en la pandemia, ¿no? Los modelos que más se usaron en la pandemia son los llamados mechanistic o mecanicistas, si quieren, ¿no? Como el famoso SIR o SER, bueno, el modelo que nosotros utilizamos y fuimos complejizando a lo largo de estos años, ¿no? Para tratar de modelar la transmisión, conociendo bien el genio del virus y bueno, las incertidumbres existentes, es una de las pocas maneras de explorar la trayectoria epidemiológica a largo plazo de agentes transmisibles, ¿no? La próxima. Entonces, cuando uno se enfrenta a un modelo o a la utilización de un modelo, siendo un decisor o un tomador de decisión en la política, hay algunas preguntas básicas que hay que contestar, ¿no? Por un lado, ¿qué tipo de modelo es y para qué lo quiero usar, ¿no? ¿Es un modelo de forecast o es un modelo más mecanístico que me sirve para informar decisiones de políticas de qué pasaría si hago esto, si restringo más las medidas sociales, si introduzco la vacunación y a quién? Otro aspecto fundamental de los modelos es cómo reportan la incertidumbre, ¿no? Los modelos de forecasting reportan más la incertidumbre estadística, si quieren. En cambio, los modelos tipo SIR, bueno, hay muchos parámetros involucrados, ¿no? Desde la contagiosidad del virus, los famosos Rs, que también llegaron a los diarios y que eran parámetros que solo muy pocos conocíamos, ¿no? Después, otro aspecto es cómo tratar de ajustar el modelo para que refleje los datos lo mejor posible, la realidad lo mejor posible, ¿no? Usamos, por ejemplo, casos confirmados para calibrarlo, sabiendo que los casos se testeaban poco, se confirmaban poco. Usamos hospitalizaciones, que son un dato más duro y más confiable. Usamos mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, saber un poco qué datos usamos para calibrar y tratar de que el modelo sea una pipa, como parafraseando a Adolfi de la pipa de Magritte, una pipa lo más realista posible, ¿no? Y después, bueno,
La otra pregunta es, ¿el modelo que quiere informar un aspecto general a nivel global o en general, la gran mayoría de las veces, se trata de adaptar a algún contexto específico, ya sea geográfico, espacial, temporal, etcétera, ¿no? La próxima. También, bueno, unos modelólogos de la Johns Hopkins también nos dan 10 consejos para usar los modelos juiciosamente, ¿no? Y para ver que puedan responder de manera adecuada a las preguntas que queremos responder, ¿no? Y agregan algunos condimentos, si quieren, ¿no? Que tiene que ser, es un trabajo generalmente complejo, colaborativo, con muchas disciplinas involucradas, que los modelos de predicción también tienen una vida corta, ¿no? Porque quieren influenciar o provocar el cambio, y ese cambio a su vez influye en la epidemia o en la historia natural de la enfermedad o de la pandemia. Así que, bueno, hay bastantes reglas o consejos a la hora de ver en qué modelo confiamos y que es un modelo de buena calidad y que pueda responder la pregunta puntual que estamos queriendo responder. La próxima. Y se escribió mucho en estos años acerca del uso de modelos para informar políticas de salud, ¿no? Desde capítulos de libros, papers en distintas revistas, bueno, y los que les comentaba también de la prensa y los medios de comunicación masiva. La próxima. Fíjense la complejidad de este tema, ¿no? Por un lado hay distintas familias de modelos, ¿no? Desde los modelos SIR, que es el modelo que usamos nosotros, o el más usado, que es el celestito, si quieren, en esta figura de esta diapositiva. Y después hay modelos basados en agentes, modelos de Discrete Event Simulation y modelos híbridos. Y fíjense que no todos los modelos o no todas las familias de modelos sirven para responder todas las preguntas, ¿no? Que incluso dentro de las distintas preguntas que existe para manejar la pandemia, tanto en la etapa de preparación, como en la etapa de respuesta, como en la etapa de ahora, de recovery o de un poco de post-pandemia. Y también hay preguntas a nivel individual, donde la interacción de los sujetos es importante. Hay preguntas más organizacionales, donde los recursos y la limitación de recursos, ¿no? Los respiradores, las camas de terapia intensiva, fueron un factor limitante importante. Preguntas a nivel país o preguntas a nivel global, ¿no? Y distintas intervenciones que uno quiere evaluar, ¿no? Entonces, fíjense esta matriz de etapas de la pandemia, tipos de pregunta que uno quiere responder desde lo individual a lo global y distintas intervenciones. Bueno, no todos los modelos, o hay un tipo de modelos recomendados, como ver el celestito, si quieren, el CIR fue el que más usó y el que, como ven, es apto para poder atajar gran parte de las preguntas que surgen a los tomadores de decisión. La próxima. Bueno, finalizando con la segunda cita, esta famosa de George Box, ¿no? Que dice que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, no tenemos que ni pedirle peras al olmo, como digo, de sobreconfiar en los modelos, pero son herramientas que fueron muy útiles y, bueno, fueron utilizadas a nivel global, tanto por la OMS o por los gobiernos de los distintos países, que nos sirven para pensar en distintos escenarios, no tanto para predecir, ¿no? Los usos fueron más para poder pensar en what if scenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y así ayudará a tomar decisiones muy complejas con trade-offs muy importantes, incluso enmarcados solamente en el área de la salud, ¿no? Ahora, recientemente incorporamos también estos trade-offs, el aspecto macroeconómico como vimos anteriormente, pero informan
la toma de decisiones. No hay una manera alternativa razonable, digamos, ¿no? La próxima, y con esta terminamos. Entonces, fue una época de gran protagonismo en los modelos. Nos ayudaron mucho a entender la dinámica de transmisión del COVID y el impacto potencial de diferentes estrategias. Bueno, es un mundo muy complejo y tenemos que tener cuidado de qué modelo usamos para responder qué pregunta, ¿no? Y una cosa fundamental que también Cintia trajo mucho a colación es que es importante que los tomadores de decisiones estén involucrados desde el principio, ¿no? Desde el momento de elegir las preguntas a responder, porque si no hay buy-in, como se dice, ¿no? Si los decisores no acompañan y compran estos modelos de alguna manera, la idea no es que queden en ejercicios académicos o en revistas de publicación científica. Los dejo. Un gusto estar por acá. Muchas gracias, Fede. Bueno, para concluir un poco, yo creo que tal vez las lecciones más importantes y los mensajes más importantes para llevarnos, digamos, a nuestros trabajos, a nuestros hogares, tienen que ver con que, bueno, de algún modo, si uno puede llamarlo de este modo una externalidad positiva de la pandemia, de esta tragedia, si uno pudiera hablar de externalidades positivas, es que de alguna manera explicitó la importancia de la toma de decisiones basadas en datos. Por supuesto que, y esto creo que lo dijeron todos, bueno, muchas veces los modelos no reflejan la realidad, son, como decíamos, una representación de la realidad, pero no dejan de ser una simplificación. Muchas veces en un escenario de total oscuridad, como el que tuvimos sobre todo al principio de la pandemia, bueno, un poco de luz ayuda, aun cuando iluminen el lado incorrecto. Yo siempre digo algo que todos me critican, ¿no? Que a veces un mal dato es mejor que la ausencia de datos. Y en este sentido, los modelos permiten por lo menos comenzar digamos, a informar la toma de decisiones de alguna manera, cuando no hay absolutamente nada. Y yo creo que sirvieron de algún modo para eso, y con las restricciones y las limitaciones. Y en cuanto al modelo integrado de impacto epidemiológico y macroeconómico, creo que lo interesante acá es que no son escenarios opuestos cartesianos donde es una cosa o la otra. Es evidente que hay una enorme interacción entre la trayectoria epidemiológica con la enfermedad, sobre todo cuando se toman medidas sociales y de salud pública tan contundentes como las que se tomaron durante la pandemia, que obviamente, digamos, pueden mejorar la trayectoria epidemiológica y disminuir el número de muertes o de ocupación de camas de terapia intensiva, pero a la vez, digamos, producen un fuerte impacto económico y social, y eso a su vez son compensaciones que en el mediano y el largo plazo tienen un impacto muy importante. Así que yo espero que hayan disfrutado de todo esto, yo les agradezco a todos su presencia. Fíjense que en el chat están compartiendo el link del modelo. El modelo es Open Access, o sea que está abierto, inclusive para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ver, nos puedan hacer los comentarios, digamos, y los aportes, y son absolutamente bienvenidos. Y esperamos vernos cuando presentemos en el futuro próximo, digamos, un modelo de impacto integrado epidemiológico, macroeconómico y social. Muchísimas gracias a todos.